Muy buenas tardes, soy Guillermo Vázquez Handal, esto es Zona Pública, transmitiendo en vivo desde Efecto Televisión en la Ciudad de México, hoy miércoles 21 de agosto. Usted nos puede ver en el 234 de Sky, 125 de Easy, 163 de Total Play y 159 de Megacable. En nuestro sitio web www.efecto.tv, efecto con K, no lo olvide, y en nuestras redes sociales, en Facebook, TV Zona Pública, en Twitter, @Zona Pública_TV. Me da mucho gusto darle la bienvenida, como todos los miércoles, a Raimundo Platas, con quien hoy vamos a platicar del déficit energético eléctrico de nuestro país, que por lo que ya me adelantó parece ser que son muy malas noticias. Pues así es, querido Memo, y con gusto saludarte otra vez. Igualmente. Y a la audiencia ya todos los que están aquí. Que no se pierden los miércoles tu sección. Puras malas noticias. A veces traigo buenas noticias. La buena y la mala. Yo creo que hoy son malas todas, ¿no? Pues la mala y la mala. A ver, ¿no? Empiézale. Bueno, hemos estado viendo una serie de sucesos que se han venido dando, ¿no? En el tema eléctrico, en la parte de infraestructura. La primera mala noticia fue, eran buenas noticias porque teníamos más de $7,000 millones de inversión por empresas como Yenova, TransCanada, Fermaca, para llevar gas natural a cada extremo del país. Y es el insumo para generar electricidad, potencia, y que la industria, las casas, pues tengan energía barata. Con energía barata eres un país más competitivo. Por supuesto. Entonces, si de pronto sucede que suspendes las subastas eléctricas, las subastas tienen como objetivo poder abaratar el precio de la energía. Lógica absoluta. Poner a competir a todo el mundo. Y abastecer todas las regiones del país. Y como lo hemos platicado en otros programas, las 3 primeras subastas fueron muy exitosas. La primera con muchas dudas, pero la última llegó a lograr que el precio del megawatt pasara de $100 hasta $20. Es una cosa fantástica. En ninguna parte del mundo se había logrado tal éxito. Considerando además lo enorme geográficamente que es nuestro país, las diferencias hidrológicas, en fin, es un país muy diverso donde la logística, la infraestructura es complicada. Entonces, lograr esto de entrada sonaba muy bien. No, y es bueno porque además la tendencia mundial era la transición energética, eólicas, granjas solares, energía limpia, todo ese tipo de cosas. Muy bien, ¿no? ¿Y qué pasó? De pronto, se suspenden las subastas. Sí. Con el pretexto de que había que revisar los contratos. Eso puede que esté bien. Pero cuando tú suspendes, la pregunta es, ¿las suspendes de manera definitiva, ya no las voy a hacer, o suspendo estas porque voy a revisar? Suspendo porque voy a revisar, pero también ya nos tardamos parecía que suspendo porque queremos que CFE regrese a la antigua usanza. Hoy, y eso rompe con todo el esquema que acabas de explicar. Es muy difícil porque actualmente CFE genera la mitad de la energía eléctrica. ¿Por qué? Porque había que hacer inversiones de miles de millones de dólares para que CFE siga siendo el jugador hegemónico. Ahora, ¿qué pasa? Llamas arbitraje a los ductos. Sí. Inversiones de 6, 7, 8 mil millones de dólares que iban a generar energía barata. Con todo lo que eso implica además en otros temas, en otras imágenes, en confianza, relación de gobiernos. Nancy Pelosi está en el Consejo de Administración de Yenova, uno de los jugadores importantes. Entonces, no es cosa mayor. Y además tienes que tomar en cuenta que tampoco se ha confirmado lo del TEMEC. Eso puede meter ruido. Por supuesto. Y no le hace nada de bien a México. Por supuesto. Ahora, ¿qué pasa con los precios de la energía? Si tú no puedes transportar gas natural, que es el insumo... Por ductos, lo vas a hacer por barcos. Por barco. Los barcos se llaman NSRU. Y no te cuesta... Hay 10 en el mundo. Ajá. Hay 10 en el mundo y los hacen todos igualitos. Pero hay una empresa
que de los 650,000 o 700,000 millones de litros que transporta, modificó uno para hacerlo más grande. Claro. Y Senagas se lo quiere asignar directamente a ese barco. Yo respeto, lo único que te voy a decir es que ya no va a costar el insumo $3. No, va a costar $13. $13. Así es, así es. ¿Eso qué quiere decir? Pues que los industriales van a seguir gritando un poquito más. Porque si a los industriales se les ha aumentado el precio del insumo. A ver, creo que no me expliqué. Lo que te estoy 80%, diciendo es todavía más grave. O sea, aquí se están haciendo las cosas a modo para que gane una empresa con el pretexto de que su barco es un poquito más grande, pero que al final de cuentas va a llevar el precio a estos costos y sin licitación. Pero debo decir, mucho más grave, ¿eh? Mucho sí más es grave, pero ahí también está la oportunidad. Tú vas y le preguntas a los hoteleros de Cancún, oye, de hace un año a hoy, ¿cuánto gastabas en energía? Hay un gran hotel por ahí que gastaba 1 millón mensual, ahora gasta 2 millones de pesos. Otro hotel mediano. Sin contar los apagones. Por eso, vamos por partes, vamos por partes. Después, tienes en la península de Yucatán para el 2021 un déficit ya programado de 800 a 1.2 gigas. ¿Qué quiere decir? Que tienes que invertir otros 1.200 millones de dólares, más o menos $1 millón por mega, para poderle dar servicio a la industria de la península de Yucatán. Michoacán, es el mismo problema. Tienes un déficit para el 2021 de 800 megas. Y tienes que... No, y si así le vas subando en todos los estados del país, es una locura. Acaba de suceder ya otra vez en la península de Baja California. Los 400 hoteleros tienen serios problemas. ¿Por qué? Porque son cortes sistemáticos a la energía. Entonces, se dijo que CFE tenía utilidades, pero ¿cuál CFE? CFE, ¿cuál de las subsidiarias? Son 6. No va a haber dinero que alcance el ritmo del consumo y crecimiento. A menos de que involucres iniciativa privada en un proyecto que ya estaba hecho, revisado, autorizado. Esa es la buena. En el cual tienes una combinación de inversión pública con privada, pero sobre todo le da sentido a las cosas. Porque de otra forma, si hemos dicho que la carta número 1 del nuevo gobierno es el combate a la corrupción, no hagas cosas malas que parezcan buenas ni malas al revés. Y el punto ahí es que hay una secretaria de Estado, que es la jefa del sector, que no le dice la verdad al presidente de la República. Y que eso tarde o temprano, 6 meses, 1 año, va a caer por su propio peso. Lo que sí debemos decirle al sector industrial y al sector empresarial es que hoy existen generadores. Se cancelaron las subastas. Tienes al mercado y existe una gran oportunidad de compra directa con contratos privados de compra de energía. Esa es la buena noticia. Y también que existe y está en el marco regulatorio. Pero si algunos funcionarios asignan esos contratos a empresas de amigos suyos y esto representa un costo muchísimo más elevado, como el tema del barco que va a contratar de manera directa a Senagas, piensa mal y acertarás. No, pero aquí yo me refiero a nuevas tecnologías, autoabasto, a generación Pero tú propia. mismo me has dicho que eso lleva un tiempo, o sea, eso no es de un día para el otro. Hay nuevas tecnologías, no, pero tienes que empezarlo a hacer, porque a lo mejor puedes tener listo esto en 6, 7 meses, cuando en 6, 7, 8 meses ya tu déficit va a ser gigantesco. Reviente todo. Uf, ¿así de grave? Pues... Números. Yo tengo otros datos. A ver, en términos del planteamiento, lo que tú estás diciendo y el que metió su cuchara para hablar de estas circunstancias que están pasando adentro del gobierno es que no hay la capacidad instalada para cubrir la demanda energética que hay en el país, pero que tampoco hay el dinero de la parte oficial para hacer las obras de infraestructura para solventarlo. Y que por otro lado detuvimos todo el proceso de acuerdos, licitaciones y contratos de quien sí tenía el dinero para hacerlo, en lo que revisamos si los contratos les faltaba una coma. Pero hay una avenida de oportunidad importante que sí está en la ley de la industria eléctrica, que te permite hacer tu propia instalación para interconectarte y autoabastecerte. Eso sí es posible y es la vía más importante, es la vía
que hoy tiene factibilidad y que los empresarios le tienen que perder miedo a Digamos que eso ya lo has comentado en ocasiones anteriores, pero explícale a la gente cómo funciona, porque digamos que si es la única alternativa. Pues son varias alternativas. Por ejemplo, si tú tienes una industria, tienes que analizar tu perfil energético, Sí, una tu empresa, tu consumo. Entonces, en ese perfil energético puedes hacer un análisis de, oye, yo puedo colocar paneles solares, puedo colocar una plantita de generación distribuida con 2 turbinas y autoabastecerme. Y si sobra, también yo puedo colocar esa energía que sobra a su vez en el mercado. Otra de las soluciones puede ser una solución de última generación, es impresionante, es una batería. Son del tamaño como del tamaño de un camión, de un 3 toneladas. Más o menos. Y esas las pones y puedes, es muy interesante porque tú sabes que en los diferentes horarios los costos de la energía son diferentes. Por ejemplo, en Cancún en la mañana cuesta 800 pesos el megawatt hora y en la noche cuando estás jalando más energía vale 3, 4, 5 mil pesos. Entonces es como un coche híbrido. Puedes usar la energía de CFE o usar la energía tuya, propia. No sé, a lo mejor echas a andar unos motorcitos con diésel, cargas la energía o la cargas cuando es la tarifa baja y la activas cuando es la tarifa alta. Entonces tienes ahorros muy importantes. Esta es una gran solución para hoteles, para hospitales, empresas medianas, centros comerciales, industrias. Es algo fantástico que les puede ahorrar muchísimo dinero y es una solución que es inmediata y que puede empezar a resolver el tema ya en la península de Baja California, en Yucatán y en algunos parques industriales. Bueno, yo creo que ahí, independientemente de la publicidad que las empresas que se dedican a esto hagan para hacerle llegar esta información a los empresarios, lo que hay que entender es que con este escenario, digamos, ante la imposibilidad del Estado de poder cubrir toda la demanda, necesariamente, ahora sí que no es ni siquiera un comercial, pero necesariamente... No hay para dónde hacerse. Estas medianas empresas grandes tendrán que optar por estas alternativas porque no va a haber el abasto. No hay energía más cara que la que no tienes. En general no hay nada más caro que lo que no hay. Y digamos que hablando de energía, pues eso le pega a todos los sectores involucrados. Así es. Insisto, pues ante el hecho, y esto es un tema de números, ni siquiera es una perspectiva, no va a haber la capacidad del Estado para surtir esa energía. Necesariamente los usuarios que a su vez son generadores de otros bienes y servicios, tendrán que irse por estas alternativas. No hay de otra. Sí, 2020, 2021, para cómo van las cosas, nos va a alcanzar la realidad. Sin duda. Ahora, ¿ves o te has enterado de alguna posibilidad de que estas rondas se reactiven, se puedan volver a echar a andar? Pues hay una luz, ¿no? Ahora sí que hablando de energía, ¿no? Hay una luz, una luz energética en el camino. Andrés Manuel ya abrió la posibilidad de sentarse a negociar el arbitraje. Fue ayer, de hecho, en Palacio Nacional. Es correcto. Estuvo Carlos Salazar Lomelín, estuvieron varios dirigentes empresariales, entiendo que buscando una solución y es muy probable que incluso mañana jueves haya algún anuncio de parte del presidente. Exacto. Pero en lo que abres los ductos, alimentas y generas energía, son procesos que llevan tiempo y los empresarios tienen que estar preparados ya para todo esto. Sin lugar a dudas. Además, insisto, hay ahí en el sector energético algunos funcionarios que no le dicen la verdad al presidente y hay otros que están tratando de ver cómo hacen su propio negocio. Gracias, Ray. Esperemos el anuncio del señor presidente mañana y por supuesto lo comentamos el próximo miércoles. Con mucho gusto. Yo voy a un corte, no tardo. Vuelvo a Zona Pública.